nos exhortes con la palabra tuya. Nadie de nosotros nos podemos resistir a tu palabra. Y permite, Señor, que la fortaleza y la dirección y la luz que da tu palabra en las mentes y corazones de tus hijos sea muy, muy manifiesta, se note ahí, sobre todo, Padre, en nuestra vida de familia, para dar testimonio que Jesucristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en Efesios 6, es una lectura corta, Efesios 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Vamos a leer ahí desde nuestros lugares, todos juntos. Vamos a leer estos 4 versículos de Efesios 6, del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Fíjense, hermanos, en este tiempo, en la actualidad, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos complicados, tiempos en los cuales el mundo ha ido avanzando y se ha ido distorsionando grandemente. Tiempos en los cuales cuando uno ve las programación, lo que ve uno en televisión, lo que se hace, inclusive los cambios en la moral se han ido afectando a lo largo del tiempo. Uno pudiera ver y decir, hace tiempo cuando yo estaba pequeño, y aquel que sea más grande que yo, pues puede decir, en mis tiempos, esto no era así. No estaba tan abierta estas acciones de la cuestión de la sexualidad, inclusive estas distorsiones mismas en la sexualidad, aquellos que buscan estar con parejas del mismo sexo, y eso era algo que existía, porque tampoco podemos decir que no existía, pero estaba oculto. Estaba como que no se hablaba tanto como hoy en día se habla. Y toda esta distorsión ha traído en nuestras vidas tiempos en los cuales nosotros tenemos que reaccionar. Como pueblo de Dios tenemos que reaccionar ante lo que está sucediendo afuera. Muchos de nosotros pudiéramos pensar o querer regresar el tiempo y vivir en el tiempo de atrás, en el tiempo a lo mejor cuando uno era pequeño, cuando las cosas no se hacían. Y más cuando uno empieza a tener hijos, empieza a querer que los hijos vivieran en el tiempo que me tocó vivir a mí. Yo recuerdo todavía, yo vivía aquí cerca de la iglesia y yo recorría todos estos lugares en la bicicleta. Yo me salía en la bicicleta y vamos a agarrar la calle y recorría y me iba hacia colinas y me iba a todos lugares, y pues mi mamá sabía que yo andaba afuera en la bici. No le estaba dando vueltas a la manzana, no, me agarraba tramos largos. Hoy en día, pues yo ponerme a pensar, es más, darle la vuelta a la manzana, ya va uno detrás del hijo, ¿verdad? Corriendo detrás del hijo, esperando a ver que la vuelta la dé bien y si se fue a la segunda manzana, no, al pobre niño le va. Te dije que aquí, en la manzana, casi creo de la esquina para acá. Y estamos hacia afuera, ¿por qué? Porque el tiempo ha cambiado. El tiempo se ha distorsionado en este sentido, la inseguridad, las acciones, lo que está pasando está cambiando. Sin embargo, no se trata en este andar de que nosotros agarremos y sabes que yo agarro a mi hijo y lo voy a meter en una burbuja de cristal para protegerlo de los embates que el mundo y la sociedad le están teniendo. No se trata de agarrar a mi hijo y sacar todas las televisiones que hay en la casa y no puedes ver nada para que no te afecte los embates que el mundo y el enemigo está teniendo.
sino se trata de capacitar a los hijos. Se trata de equipar a los hijos a salir y confrontarse, sí, contra ese mundo distorsionado. Si nosotros quisiéramos regresar al pasado o quisiéramos encerrarlos en una burbuja, haríamos nula aquella oración de Cristo, cuando decía: yo no te pido, Dios, que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal. Y creo que la palabra de Dios ha sido clara para capacitarnos. ¿A qué? A equipar a nuestros hijos con el poder de Dios para que puedan andar en este mundo y ser librados del mal. Y yo veo aquí en Efesios 6 del 1 al 4 grandes enseñanzas para hoy en día. Grandes enseñanzas que podemos utilizar hoy en día para la formación misma de nuestros hijos. Sin embargo, también este es un pasaje que se ha utilizado de una manera muy literal y a la ligera. Y a veces se dice: hijos, obedecer a los padres en todo. Y eso lo dice la palabra. Pero a veces como padres lo que hemos es abusado de ese pasaje para hacer de nuestros hijos esclavos nuestros. Hijo, me tienes que obedecer en todo. Y entonces, pues yo mando y abuso de mi hijo. Y lo que creo que está haciendo la palabra no es hacer eso, sino equipar al hijo. ¿Para qué? Para que él sea fortalecido. Y me gusta que Efesios 6 le pone: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y ahí cambia la dimensión de lo que está pasando. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Este pasaje tenemos que adentrarnos y analizarlos a la profundidad. Yo creo, y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, creo que cuando está hablando los primeros versículos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es un mensaje con dos direcciones. Es un mensaje, sí, al hijo, pero es un mensaje muy fuerte al padre. Porque yo no puedo enseñar, yo no puedo generar, más bien, la obediencia de mi hijo si él no me ve ser obediente. Si yo no soy obediente, ¿cómo le voy a enseñar la obediencia a mi hijo? Ahora, uno pudiera decir: bueno, es que yo desde niño era bien obediente. Y es bien curioso, hermanos, porque cuando uno va creciendo y en la dinámica con los padres, cuando uno ya es grande y tiene hijos y los hijos empiezan a crecer, la dinámica padre e hijo de los adultos cambia. Pues ya el hijo, pues bueno, va y atiende al padre y platica con él y se sienta y dialogan, pero ya no se ve este efecto directo del concepto que tenemos de la obediencia. Porque la dinámica de la conversación cambia. Porque son dos adultos hablando. Entonces ahí no ve mi hijo reflejado la obediencia. Porque soy adulto, porque tomo mis propias decisiones, porque ya mi padre pues no tiene tanta injerencia sobre mi casa, porque soy adulto, porque tengo mi propio hogar y porque la palabra, también me agarro de la palabra que dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y los pongo a veces en un lado. Y creo que empezamos a distorsionar estos pasajes. ¿Para qué? Para agarrar un sentido de: bueno, es que ahora a mí me tocó ser mandado por mi papá y ahora a mí me toca mandar a los míos. Sin embargo, creo que la forma correcta de enseñar la obediencia: tú quieres un hijo obediente, demuéstrale tu obediencia a Dios. Demuestra tu obediencia a Dios y entonces tu hijo aprenderá la obediencia. Es bien curioso porque aquí también en este pasaje, en este primer pasaje: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En esta primera parte, Pablo está atacando al pecado original en la humanidad. El pecado original en la humanidad es la desobediencia a Dios. En aquel tiempo, y lo veíamos en el tiempo de Adán y Eva en el huerto, lo que sucedió ahí fue la desobediencia de Adán y de Eva ante un mandato de Dios de decir: no comerás de ese árbol.
Y aquí la obediencia la vemos como esa parte. Yo tengo que equipar a mi hijo a ser obediente. Y en esa obediencia mi hijo será levantado y será fortalecido. ¿Y qué va a pasar? Yo puedo confiar que él puede salir al mundo y no va a caer ante cualquier cosa, porque la va a someter ante la autoridad de Dios. Y esa es la manera en la que vamos equipando. Y aquí, y como mencionamos, dice: hijos, obedeced en el Señor. Y aquí Pablo está utilizando el pasaje en Deuteronomio 5, ¿sí? Dice Deuteronomio 5: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego después del 5 viene las acciones de lo que Jehová mandaba: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni sus siervos, ni sus siervas, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Obedece a tus padres como Dios manda. Y yo creo firmemente, mis amados hermanos, que en este tiempo los padres tenemos esa gran responsabilidad de crear esta obediencia en nuestros hijos, de plasmar esta obediencia en nuestros hijos. ¿A qué? Al acercarlos a ellos, abrazarse en la fe en Cristo Jesús, a abrazarse a la palabra de Dios y caminar estrechamente sobre ella. Sin embargo, muchas veces hablamos de la palabra de Dios, la expresamos, pero cuando llegamos y nos metemos dentro de estas cuatro paredes en la casa, muchas veces esa palabra queda afuera. Ya no se gobierna más sobre ella. Y cosas tan simples, mis amados hermanos, tan simples como si no quieres atender una llamada y hablan y tu hijo contestó y tú le dices: dile que no estoy. Una frase simple, cotidiana, y que creo que la gran mayoría de los que estamos aquí la hemos utilizado alguna vez. No, diles que no estoy. Pero luego viene mi hijo y me dice una mentira y lo castigo, lo regaño. ¿No ves que dice la palabra de Dios que no debes mentir? Sin embargo, yo le enseñé a mentir. Dice la palabra de Dios que debes de guardar este día de reposo y buscar ir y adorar al Señor y estar con el Señor. Y tú quieres forzar a tu hijo ir a la iglesia y que sea parte y sea activo. Pero ¿qué pasa? El domingo tú te levantas y híjole, es que ponen los cultos tan temprano. Y luego el segundo se acaba tan tarde. No, pues, y aparte, pues bueno, mira, si llego con que llegue a la predicación, con eso me basta. Y créanme, hermanos, que hay muchos que se saben a qué horas empieza la predicación. Y eso yo lo puse un día, claro, me gané la molestia y sobre todo el regaño de un hermano, porque lo hice en la iglesia que Dios me permitía pastorear allá en la Ciudad de México. Eso pasaba, pues empezaba el culto y estaban las sillas vacías. Ese era un templo pues más chiquito y estaba todo vacío. Minutos antes de empezar el mensaje, la iglesia estaba pues no llena, hermanos, porque no teníamos muchos, ¿verdad? Pero pues con todos los que iban. Y un día a mí se me ocurrió decir: ¿sabes qué? Pues vamos a empezar con el sermón, porque estos hermanos se están perdiendo de la alabanza. Entonces, pues vamos a empezar con el sermón para que ellos disfruten de la alabanza. Y así tuvimos el culto. Al salir, este hermano viene enojado, él tenía a sus hijos, y viene y me reclama y dice: hermano, estoy muy molesto. Y le digo: ¿por qué, hermano? ¿Cuál es su molestia? Me dice: estoy muy molesto porque no es posible. Usted ya se ha vuelto carismático, porque aquí pura alabanza. No hubo mensaje. Yo le dije: ay, híjole, hermano, si hubo mensaje, yo lo traigo escrito. Entonces no lo predicaste. Le dije: híjole, ¿sabe qué, hermano? Sí lo prediqué. Pues digo, me acuerdo haberlo predicado, a menos que me esté pasando algo.
Es que yo no lo escuché. Le dije, bueno, ese es otro. No, ya me estaba yo asustando. Le digo, sí, efectivamente usted no lo escuchó porque usted no llegó temprano. Y empezamos con el mensaje. El hermano me regañó, me dijo que eso no podía ser, nadie podía empezar con el mensaje porque la alabanza era antes del mensaje. Y aquí a qué voy, hermanos, que muchas veces así es mi conducta. No le doy importancia a lo que ocurre aquí desde temprana hora. Sin embargo, en el momento de la prueba y del dolor y en el momento en el que yo quiero someter a mi hijo, ¿cómo le digo, ve a la iglesia? La respuesta es, papá, si ni vas tú, ¿cómo quieres que yo vaya? O si viene, pues va a estar sentado y lo menos que va a hacer es prestar atención, si mi papá ni presta atención. Mis amados hermanos, este accionar de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, es una acción directa de la responsabilidad del padre hacia el hijo. El padre tiene la responsabilidad de ser ejemplo perfecto en obediencia a Dios. Mi hijo tiene que aprender a verme arrodillado delante de Dios, clamando el nombre de Dios, para que él también lo haga. Y aquí hay un ejemplo que quiero poner, y creo que eso se ha puesto mucho, pero lo vemos en el nieto del hermano Otero. Él viene y él levanta las manos. Y alguien pudiera decir, bueno, es la inocencia del niño. No, hermanos. El niño está practicando algo que a lo mejor no nos damos cuenta. Y es bien curioso, digo, cuando uno está adelante, el niño voltea a ver qué está haciendo los de adelante y hace lo mismo. Y levanta sus manos, o aplaude, o se mueve en el ver de lo que están haciendo, más lo que hace su abuelo, ¿no? Entonces, pues ya el hermano Otero ahí se puso un peso encima, ¿no? Como ejemplo. Y él tiene esa responsabilidad junto, claro, con los padres del niño. Pero eso es lo que es. Pero si yo vengo al templo, yo me siento y está la hora de la alabanza y nomás me paro y no hago nada, y luego a veces pasa y tú el papá está haciendo no está haciendo nada, y luego el hijo canta, y el niño se voltea, ¿y tú por qué no? Dice la palabra que obedezcas a tus padres. Obedéceme. No, hermano, no es así. No abusemos de la escritura para ganar el favor nuestro. Yo creo fervientemente que muchas veces mi hijo me obedece, aún desobedeciéndome a mí. ¿Y cómo es esto? Porque cuando él se para y empieza a cumplir la voluntad del Padre, está actuando en obediencia, aunque no cumpla mi propia voluntad. Porque yo prefiero, mi amado hermano, que mi hijo obedezca a Dios antes de que me obedezca a mí. Porque sé que si él es obediente a Dios, a mí me bendice. No hará nada en contra mía. Y es por esto que creo que la obediencia de los hijos no es una obediencia ciega. Y aquí es cuando tenemos que enseñar esto, donde tenemos que tener cuidado. Porque hay hijos que de repente dicen, no, bueno, es que sí, pues hermano, tengo que decirles que ayer me fui a un antro, a un bar. Oye, ¿por qué no? Eso está mal. Pues que mi papá me dijo que fuera con él. Bueno, pero te comportaste bien. Pues sí, pero salí borracho. ¿Por qué? Pues porque mi papá me decía que tomara con él. ¿Qué le diríamos? Bien, hijo, estás cumpliendo la voluntad de Dios. No, hermanos, aguas, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si el padre no está en obediencia y en sujeción a Dios, la responsabilidad del hijo primeramente es con Dios. Pero aquí lo que está hablando es cuando está poniendo a los padres, es porque Pablo argumenta que el padre está al nivel de la relación con Dios. Y entonces le dice, haz lo que él hace, obedécelo. Con ese ejemplo, cuando él va y ora y se arrodilla,
cuando él clama a Dios, cuando él viene y presenta ofrendas a Dios, cuando él viene y alaba a Dios desde el fondo del corazón, cuando él viene y presenta estas acciones. Y entonces, es por esto que la obediencia a los padres no es sin cuestionamientos, porque nosotros tenemos derecho como hijos, y mi hijo tiene derecho delante de mí a decir: papá, lo que me pides es bueno, pero no agrada a Dios. Por lo tanto, mi corazón buscará siempre agradar a Dios, aunque eso te desagrade a ti. Yo quiero compartir esto, hermanos, y lo cuento como experiencia, y lo voy a decir al cabo. Pues mis papás no están. Y los voy a quemar un poquito, pero doy gracias a Dios porque también Dios me enseñó a través de eso. Yo recibí el llamado al ministerio a los 18 años. Y esa vez emocionado, deseoso de servir al Señor, con esa pasión que yo tenía de ir a la iglesia, de servir a Dios, de entregar mi vida a Dios, me presento delante de mis padres y les digo: papá, mamá, tengo una gran noticia, quiero ser pastor. Mi papá y mi mamá dijeron: ay, qué padre, pero no. No, mira, los pastores sufren mucho. Los pastores no les va bien. Mejor estudia una carrera. Bueno, pues yo, atendiendo a este mensaje, dije: bueno, Dios, pues tú le pusiste a tu palabra que los obedezca. ¿Quién te manda llamarme y no hablarles a ellos? Y por lo tanto, pues bueno, yo dije no, y estudié una carrera. ¿Por qué estudié la carrera que estudié? Todavía ni tengo la menor idea. Pero pues fue en obediencia. Salí y sí, estaba también emocionado. Y también vuelve este deseo de servir a Dios, y vengo. Y mis padres vuelven a oponerse. Entonces ahí ya, pues ellos aprovecharon el utilizar ahora mi esposa, ¿verdad? Que ella tampoco quería. Y decir: Dios te dio una novia, Dios te ha dado bendición. No, estudia una maestría. Volví a ver lo mismo. Bueno, Dios, pues ¿quién te manda? ¿Quién te manda a llamar de esa manera? Y yo rechacé porque estaba actuando en obediencia. La tercera vez me di cuenta que en las dos primeras anteriores veces Dios estaba esperando mi respuesta. Y aunque mis padres se opusieron en un inicio, y aunque mis padres me dijeron: no, estás mal, estás loco con lo que estás haciendo, Dios me enseñó que antes de esa negativa estaba su llamado. Y cuando yo lo puse en las manos de Dios, Dios tocó el corazón de ellos y lo transformó. Y es por eso que creo que la obediencia a Dios, a los padres también, no es sin cuestionamientos. Yo en ese momento debí haber cuestionado: ¿por qué no? Si Dios me lo está pidiendo. ¿Por qué dices que me va a ir mal si Dios me está llamando? ¿Por qué no crees en el Dios al que me has enseñado a amar? Por eso creo que la obediencia sí es en todo, pero en todo lo que agrada a Dios. Cuando yo hago todo lo que agrado a Dios, entonces puedo comprender la segunda parte que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar, ¿qué es honrar, hermanos? Es el respeto y la buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Otra definición puede ser cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. Y es la manifestación de respeto y admiración. ¿Cómo yo honro a mis padres? ¿Cómo mi hijo me honra a mí? No cumpliendo mi voluntad, hermanos. Si cumple mi voluntad,
lo voy a echar a perder. Porque cuando él me diga, no papá, pues es que quiero estudiar artes, yo le voy a decir, no mijito, estudia ingeniería, medicina. ¿Y por qué no las estudiaste tú, papá? Bueno, no, eran otros tiempos. Así nos pasa. Yo quiero que mi hijo cumpla mis sueños no alcanzados. Y entonces lo obligo, te me vas a honrar. Si tú haces esto, me vas a honrar y yo voy a ser el más feliz. No, mi amado hermano, lo que usted está haciendo, si actúa de esa manera, es chantajear a su hijo para que cumpla su voluntad. Yo honro a mi padre cuando cumplo la voluntad de Dios, cuando vivo en los caminos de Dios, cuando camino las sendas que Cristo trazó para mi vida. En ese tiempo, en ese momento, mis padres ganan ese gran respeto de decir, mira, los padres de ese hombre, de ese varón de Dios, no, sus padres han de haber sido hombres fieles a la palabra de Dios. Y fíjese, hermano, puede ser que no. Puede ser que yo no haya sido tan fiel y mi hijo camine en fidelidad. Y su vida hablará bien de la mía, aunque la mía no haya dado testimonio por sí misma. Honrar a los padres. Si hay jóvenes aquí, tú quieres honrar a tu padre, tú quieres poner el nombre de tus padres en alta estima, entrégate por completo a Cristo. Por eso dice en todo, no una parte, no el domingo, no mientras no vengan mis amigos a la casa, no solo en un pequeño espacio de tiempo, sino en todo tiempo, en todo momento. Pon a Cristo por el centro de tu vida, que Él gobierne tus decisiones y tu andar y tus acciones, y entonces honrarás el nombre de tus padres. Cuando yo me conduzco bajo los planes de Dios, doy honra a mis padres, que esto, mi testimonio, hace de ellos personas de alta estima. Hoy, ¿cómo hablan de tus padres cuando te conocen a ti? ¿Y qué esperas? Que la gente vea en tu hijo para que hable de ti. Es por esto que la disciplina está en el conducir a los hijos, en conducir a los hijos en el camino de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted le dedica a su hijo para leer la palabra? ¿La lee junto con sus hijos? ¿Exhorta a sus hijos en la palabra o solo cuando le está llamando la atención? Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En cierta manera dice, ustedes padres no sean estorbo para sus hijos. Provocar a ira a los hijos es dirigirlos en el camino opuesto al camino de Dios. Y yo tengo que tener cuidado que mi religiosidad no se interponga entre los planes de Dios y los de mi hijo. ¿Qué hace usted, hermano, cuando su hijo le dice, papá, no quiero ir a la iglesia? ¿Cuál es su reacción? Creo que la primera reacción pudiera ser, ¿qué te pasa? A la iglesia se va y ahí tienes que estar, porque yo espero que en la iglesia transformen lo que yo no estoy poniendo en él. Yo espero, hasta la fecha mis hijos no me lo han dicho. Yo no sé si estén al borde y me da miedo. Pero creo también que el día que uno de ellos me dijera, papá, no quiero ir a la iglesia,
mi principal respuesta es: dime, hijo, ¿en qué te he fallado? ¿Qué he hecho yo para que no veas en la iglesia un lugar donde puedes encontrarte y abrazarte con Dios? Porque yo soy responsable. Yo soy responsable de enseñarles que a la iglesia uno viene con el corazón por delante, gozoso, que uno se levanta en las mañanas con esa alegría, que va a reunirse con sus hermanos y a servir a Dios. Pero si yo vengo durante todo el camino hablando mal, quejándome de lo que pasa, de lo que hay, de lo que se da, si yo llego aquí y salgo de la misma manera, sí, un día mi hijo me va a decir: papá, yo eso no quiero. Porque eso no existe. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos en este caminar con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos para instruirlos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu hijo para plasmar en su corazón el amor a Dios? Y alguno me puede decir: no, hermano, yo se lo dedico mucho tiempo. Yo soy un padre muy dedicado. La segunda respuesta sería: bueno, entonces tú dejarías a tu hijo salir y decir: padre, ya me voy a vivir solo. Y tú le podrías decir: amén, hijo, vive solo. O le dirías: no, ¿qué te pasa? Cuando hay inseguridad en mi corazón de sus malas decisiones, es que yo no lo he capacitado. Yo tengo que capacitar a mi hijo. Por eso dice al final, y con esto cerramos, dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar al hijo, criar, la palabra criarlos, viene en esta acción de alimentarlos, de sustentarlos, de sostenerlos, de capacitar al pequeño en su etapa temprana, para que sepa confrontarse contra las luchas. En el reino animal, cuando las hembras tienen a sus cachorros, en los diferentes manadas y modelos de animales que hay, ¿qué hacen los padres? No los dejan. Para empezar, las madres, si tiene que ir a comer, los deja en un lugar donde ella sabe que lo ha preparado y que está protegido. Pero llega un punto donde ella va caminando y sabe que va caminando con medio de los peligros y los hijos van. Y ella no va empujándolos, ella va caminando. Y los cachorros tienen que aprender a caminar al paso que va ella. No se desentiende, pero ella va en esa firmeza. Si sabe de un peligro, se regresa y los protege. Pero si no les enseña, es muy fácil que uno de esos cachorros se desbalague, se pierda. Y ella solo estará atenta al sonido y al clamor de ese cachorro para regresar, buscarlo y volverlo a someter a la senda. Nosotros, mis amados hermanos, somos diferentes en nuestra manera de criar a los hijos. Nosotros los agarramos, hemos creado unos grandes costales, los metemos dentro del costal, cerramos el costal y salimos. Y llegamos al lugar a salvo, abrimos el costal y los sacamos y los ponemos y los dejamos acomodaditos. Y no te muevas. Y tengo que salir y otra vez pongo ese costal y lo vuelvo a meter y los encierro, y ellos nunca aprenden a caminar sobre la vida. ¿Y qué pasa cuando ya son grandes? Tristemente son inútiles. Y salir a la tienda es el mayor terror que existe. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dice Deuteronomio 4:9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida,
Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que tus ojos han visto. Y quiero terminar con esto, mis amados hermanos. El reflejo de mis hijos es lo que vieron de mí. Y lo que yo dejé de hacer. Y la enseñanza de la Escritura es sabia cuando dice Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Si yo no disciplino en el tiempo preciso, cuando venga el tormento, pues voy a querer acabar con él. Yo te invito a reflexionar, ¿cómo estás tú con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo eres ejemplo? Termino diciendo, un día una persona, estábamos Berta y yo sentados, y nos dijo unas palabras tremendas, duras. Nos confrontó ante una realidad que para nosotros fue muy dolorosa. Y estábamos nosotros ahí tratando de hablar de cómo podíamos trabajar con nuestra hija para corregirla. Y lo que esta persona nos dijo, ¿qué tanto tu hija no es la hija por la cual tú soñaste? No es la niña de tus sueños. Nuestra respuesta sí es, no es esa niña. Esta persona respondió y dijo, qué bueno que se dan cuenta. La niña de sus sueños no existe y jamás va a existir. No trates de meter a la niña que tienes en eso, porque la vas a destruir. Ahora conoce a la hija maravillosa que Dios te dio. En ese momento, con un corazón partido, dolido, nos dimos cuenta que como padres estábamos fallando. Nos dimos cuenta que estábamos obsesionados por transformar a nuestra hija en algo que ella no podía hacer. Y nos dimos cuenta que entre más intentábamos, ella más se enojaba con Dios. Dios nos permitió y nos dio la bendición de conocer a la hija maravillosa que tenemos. Tuvimos que destruir a la niña que anhelábamos tener, enterrarla. Y ha sido gran bendición verla crecer, muy diferente a nosotros, con una energía distinta, pero con una situación que ella era alguien creada por Dios. Y nuestra oración fue: Dios, primeramente perdóname por tratar de destruir lo que tú hayas formado. Y segundo, Dios, enséñame a llevarla a tus pies como tú la formaste. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios, aquí estamos, Padre, como padres, como hijos, que nos presentamos delante de ti. Queremos ser ejemplos tuyos, reflejar tu rostro y caminar bajo tus sendas. Perdónanos, Dios, si no hemos sido los padres que tú esperabas. Si no hemos llevado a nuestros hijos, Señor, sobre las sendas que tú trazaste. Perdónanos, Dios, si distorsionamos, Señor, el modelo perfecto que habías hecho tú de nuestros hijos, para hacerlos más como nosotros,
sin darnos cuenta que en esas acciones los alejábamos de ti. Quédate con nosotros, Padre Santo, y abrázanos. Llénanos de ti, Dios, y levántanos, Padre Santo. Los tiempos son difíciles, Dios, y el mundo, Señor, nos golpea. Nos golpea, Dios, como aquellas olas golpeaban la barca. Y sí, Dios, aterrados, hoy clamamos a ti y te decimos, Padre, ven a socorrernos. Ven tú, Dios, y levántanos, Señor. Haznos ser más como tú, Señor, en obediencia, en disciplina, Señor. Pero sobre todo, Padre, que nuestro amor, Señor, y nuestro corazón se llene de tu gracia, Señor, y sea derramada sobre nuestros hijos y nuestra familia, Dios, y podamos dar testimonio día con día que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y tú eres aquel, Señor, que nos sostiene, nos levanta y nos hace caminar en justicia, Señor. Levántanos, levanta tu iglesia, Señor, a las familias de la iglesia, Señor, y enséñanos a amarte, Dios. Enséñanos a obedecerte y a caminar en tus caminos. Enséñanos, Padre Santo, Señor, a ser esos padres, Señor, que obedientes a ti, Señor, instruimos a nuestros hijos, Señor, que los amamos y derramamos de tu gracia, Señor, sobre nuestros hogares. Quédate con nosotros, Padre Santo, porque lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.